Hay una batalla silenciosa que se libra dentro de cada alma. Una batalla entre el ruido del mundo y la voz de Dios que susurra en lo profundo. Vivimos rodeados de palabras, de distracciones, de prisa. Y, sin embargo, muy pocos escuchan lo que realmente importa. Esa voz suave que nos llama desde dentro, pidiendo que le abramos la puerta del corazón. Hay quienes pasan la vida entera sin oírla. Otros, la escuchan, pero la ignoran. Y unos pocos, los elegidos, deciden responder. Teresa fue una de ellos. Antes de ser santa, fue una mujer que conoció la lucha interior. La fragilidad del cuerpo, las dudas de la fe y la sed insaciable del alma. No se conformó con una vida correcta o religiosa. Quiso amar de verdad. Quiso entender qué significaba orar sin cesar. Y descubrió que orar no era repetir fórmulas, sino dejarse transformar por el fuego del amor. Porque orar, decía ella, no es otra cosa que tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Pero llegar a esa amistad cuesta. Requiere silencio, desapego, paciencia y valentía. Requiere atreverse a entrar dentro de uno mismo, donde habita el Dios que muchos buscan fuera. Teresa nos enseña que el alma es como un castillo de cristal, lleno de moradas, y que en el centro de ese castillo vive el rey. Pero para llegar hasta él hay que atravesar puertas, sombras, tentaciones, y sobre todo, enfrentarse con uno mismo. Ella no nació santa. Se forjó en medio de enfermedades, persecuciones, incomprensiones y miedos. Pero su pasión por Dios fue más fuerte que todo eso. Y en ese fuego interior encontró su libertad. Hoy, cuando el mundo corre y no escucha, cuando el alma se siente vacía aunque lo tenga todo, la voz de Teresa vuelve a resonar como un susurro que atraviesa los siglos. Dios no está lejos. Dios no está en los templos, ni en los montes, ni en los ríos. Está dentro de ti. Quizás por eso su historia no es solo la de una monja del siglo XVI. Es la historia de todos los que alguna vez hemos sentido que algo falta, que hay un vacío que nada ni nadie puede llenar. Es la historia de un alma que descubrió que amar a Dios no es renunciar al mundo, sino transformarlo desde dentro, con la fuerza de la oración y el amor. Y antes de conocer su nombre, su fundación, su legado, debemos detenernos un momento en silencio, escuchar dentro de nosotros, y preguntarnos, ¿seré yo también llamado a despertar? El alma que se atreve a buscar a Dios de verdad, no vuelve a ser la misma. Cuando el corazón humano se abre al misterio, ya nada puede satisfacerlo del todo. Esa fue la historia de Teresa, una mujer que no solo creyó en Dios, sino que se dejó consumir por él. España, siglo XVI. Una tierra de contrastes, donde la fe ardía con fuerza, pero también donde el miedo y la apariencia religiosa asfixiaban muchas almas. Los conventos estaban llenos, pero pocos corazones vivían la oración verdadera. Y en medio de ese tiempo de penitencias y silencios, nació una voz distinta. Una mujer que no habló desde los púlpitos, sino desde las entrañas del alma. Su nombre era Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada. Hija de una familia numerosa de Ávila, una ciudad de piedra y cielo. Desde niña, Teresa miraba las murallas y soñaba con algo más alto que ellas. Le fascinaban las historias de los mártires, aquellos hombres y mujeres que daban la vida por Cristo sin miedo. Una vez, siendo apenas una niña, le dijo a su hermano Rodrigo: «Vámonos a tierra de moros a que nos descabecen por amor de Dios». Y juntos salieron de casa con esa inocencia santa, buscando el martirio. Los encontraron antes de cruzar las murallas. Pero aquel impulso infantil no fue una travesura. Fue la primera chispa de una llama que jamás se apagaría. Con el tiempo, la vida la envolvió en distracciones, amistades, lecturas y vanidades propias de su época. Era una joven alegre, inteligente, sensible. Pero en el fondo de su corazón había algo que no la dejaba tranquila. Esa inquietud de la que hablábamos antes, esa sed de Dios que no se apaga con nada del mundo. Y entonces, un día, escuchó el llamado. No fue un trueno ni una visión, sino una certeza interior, como una voz que le decía: «Ven y búscame dentro de ti». Ingresó al convento de la Encarnación, buscando paz. Pero allí descubrió otra batalla. Una vida religiosa llena de conversaciones mundanas, visitas constantes y poca oración. Teresa sentía que su alma se partía en dos. Quería servir a Dios, pero también temía renunciar al afecto y a la comodidad. Durante años vivió así, entre luces y sombras, hasta que una experiencia la cambió para siempre. Un día, al entrar a la capilla, vio una imagen de Cristo muy herido. Y ante esa imagen,
Algo en su interior se quebró. Lloró, sintió vergüenza, amor, y sobre todo, una voz interior que la llamaba al cambio. No quiero más medias entregas. Quiero todo tu corazón. Desde ese momento, su alma se encendió como un fuego. Comenzó a vivir una vida de oración profunda, a tener visiones y éxtasis místicos que asombraban y escandalizaban a muchos. Pero Teresa sabía que no eran premios, sino pruebas. El amor de Dios la hería, la purificaba, la despojaba de sí misma. Esa transformación interior no la llevó al aislamiento, sino a la acción. Entendió que debía reformar el Carmelo, volverlo a su raíz, a la pobreza, al silencio, a la oración verdadera. Y en ese propósito, enfrentó burlas, resistencias, juicios y soledad. Pero nunca retrocedió. Su fuerza no venía de la carne, sino del espíritu. Su sabiduría, no de los libros, sino del trato íntimo con Dios. Y su misión no fue imponer una doctrina nueva, sino recordar lo esencial, que el alma humana es morada de Dios, y que solo quien se atreve a entrar dentro de sí mismo puede encontrar la paz que tanto busca. Años más tarde, los conventos que fundó se multiplicarían. Sus escritos iluminarían la fe de generaciones, y su vida sería una antorcha que encendería el camino de los místicos. Pero antes de todo eso, Teresa fue una mujer común. Una mujer que dudó, que sufrió, que lloró, y que, aun así, se dejó amar hasta las últimas consecuencias. Porque el amor de Dios no la hizo huir del mundo. La hizo enfrentarlo desde el alma, hasta convertir su vida en un testimonio eterno. Esta es la historia de una mujer que no quiso ser santa por deber, sino por amor. Una mujer que nos enseña que la verdadera revolución no se hace con espadas, sino con oración, silencio y fuego interior. Esta es la historia de Santa Teresa de Jesús. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada nació un 28 de marzo de 1515 en Ávila, una ciudad amurallada, donde el viento parecía rezar entre las piedras antiguas. Era hija de Alonso Sánchez de Cepeda, un hombre honrado, temeroso de Dios, y de Beatriz de Ahumada, una mujer de profunda fe y dulzura. En ese hogar, Teresa aprendió desde pequeña a rezar, a amar los libros santos y a soñar con el cielo. Su infancia fue luminosa, pero también marcada por la ausencia. A los 12 años perdió a su madre, y aquel vacío la acompañaría siempre. Frente a la imagen de la Virgen María, una niña de ojos encendidos le pidió algo que cambiaría su destino. «Madre, desde hoy, sé tú mi madre». Y la Virgen, silenciosa, tomó aquella súplica y la guardó en su corazón. Teresa creció entre la inocencia y la inquietud, entre la risa y el anhelo. Le encantaban los libros de caballerías y las vidas de santos. Mientras muchos soñaban con aventuras, ella soñaba con el martirio, con morir por Cristo, con ganar el cielo derramando su sangre por amor. Era una niña, sí, pero su alma ya ardía con un fuego distinto. Un día, con apenas 7 años, convenció a su hermano Rodrigo de ir juntos a tierra de moros para ser decapitados por confesar el nombre de Jesús. Caminaron hasta las murallas de Ávila, con una valentía casi celestial, hasta que un tío los encontró y los hizo volver a casa. Teresa sonrió, pero en su interior comprendió que el camino al cielo no siempre pasaba por el martirio, sino por el sacrificio cotidiano, silencioso y profundo. Pasaron los años. Teresa se volvió una joven viva, alegre, inteligente y con una gran capacidad para amar. Disfrutaba de la conversación, de la amistad, del cariño de su familia. Pero cuanto más disfrutaba del mundo, más sentía una voz en su interior que la llamaba hacia algo más grande. No sabía explicarlo, pero sentía que su alma no estaba hecha para la mitad de las cosas. O todo, o nada. En ese tiempo enfermó gravemente. Una enfermedad que la dejó entre la vida y la muerte, postrada en cama, casi sin esperanza. Y fue en esa fragilidad donde el misterio comenzó a revelarse. Entre dolores, Teresa aprendió a mirar más allá del cuerpo. Descubrió que la vida no depende del aire que respiramos, sino del amor que nos sostiene. Fue allí donde su corazón empezó a ser moldeado por Dios, lentamente, como el alfarero que trabaja el barro. Después de su recuperación, decidió dar un paso que lo cambiaría todo. Entrar al convento de las Carmelitas de la Encarnación. Su padre se resistía, no quería perder a su hija. Teresa también dudaba, temía no estar a la altura, temía renunciar al mundo, a la comodidad, al afecto. Pero el amor fue más fuerte que el miedo. Y una noche, con el corazón temblando y la fe encendida, cruzó las puertas del convento. Tenía apenas 20 años cuando dejó atrás su casa, su apellido y su vida anterior.
para comenzar una historia que trascendería los siglos. En el convento encontró paz, pero también contradicciones. Era un lugar donde se mezclaban la oración con la distracción, donde las visitas y las conversaciones mundanas hacían difícil escuchar la voz de Dios. Teresa se debatía entre la devoción y la tibieza, entre lo que su alma deseaba y lo que su entorno le ofrecía. Durante casi 20 años vivió una fe dividida. Rezaba, pero sin sentir, amaba, pero sin entregarse del todo. Hasta que un día, un simple encuentro cambió su vida para siempre. En una pequeña capilla, Teresa se arrodilló frente a una imagen de Cristo muy herido, cubierto de llagas. Y en ese instante, el tiempo se detuvo. El alma de Teresa sintió el peso de su tibieza, de su indiferencia, de sus miedos. Y lloró. Pero no fue un llanto de culpa, sino de amor. Aquel Cristo herido le mostró el rostro del amor que sufre en silencio. El amor que espera ser correspondido. Desde ese momento, algo se encendió en ella. El fuego que había dormido desde su infancia volvió a arder. Y su corazón se volvió morada viva de Dios. Comenzó a experimentar una relación íntima, directa, profunda con Cristo. Ya no era solo una devoción, era una amistad real. Una conversación constante con aquel que sabía que la amaba. Teresa empezó a escribir sus experiencias. A describir lo que veía, lo que sentía, lo que el alma vive cuando se encuentra con Dios. Y así, sin buscarlo, nació la mística. Esa dimensión invisible donde el alma humana y el amor eterno se miran cara a cara. Pero esa nueva vida interior no sería fácil. La transformarían las lágrimas, las incomprensiones y la cruz. Porque cada llamado divino viene acompañado de una prueba. El amor de Dios, cuando realmente toca el alma, no la deja en paz. No es un consuelo dulce y cómodo. Es un fuego que lo transforma todo. Y ese fuego ardía ya en el corazón de Teresa de Jesús. Después de aquel encuentro ante el Cristo llagado, nada volvió a ser igual. Las pequeñas distracciones, las visitas, las charlas. Todo lo que antes le daba cierta alegría, ahora le pesaba. Su alma quería silencio, profundidad, recogimiento. Y cuando el alma despierta, ya no hay marcha atrás. Comenzaron para Teresa los años más misteriosos, y al mismo tiempo, los más duros de su vida. Dios empezó a visitarla de una manera nueva, tan real que la dejaba sin aliento. Su cuerpo parecía quedarse inmóvil, pero su espíritu volaba. Sentía dentro de sí una presencia viva, ardiente, amorosa, como si Cristo mismo habitara su pecho, hablándole sin palabras. Y, sin embargo, estas experiencias no fueron fáciles de comprender ni para ella ni para los demás. Muchos en su entorno comenzaron a mirarla con sospecha. ¿Era una santa? ¿Una visionaria? ¿O una loca? En una época donde los místicos eran vigilados por la Inquisición. Ser una mujer con visiones era casi un peligro. Pero Teresa no podía callar lo que vivía. No buscaba reconocimiento, buscaba obedecer. En uno de esos momentos de oración, tuvo una visión que marcaría la historia. Vio a un ángel, resplandeciente, de fuego puro, que sostenía una lanza dorada con una punta encendida. El ángel se acercó y, con una delicadeza terrible, le atravesó el corazón. El dolor fue tan intenso que la dejó sin fuerzas. Pero al mismo tiempo sintió un gozo celestial imposible de describir. El ángel retiró la lanza, y Teresa quedó ardiendo en amor. Más tarde escribiría: era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos gemidos, y tan excesiva la dulzura que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. Aquel momento sería recordado por la historia como la transverberación del corazón. La herida de amor que convirtió su alma en altar vivo. No era un milagro físico, era el símbolo de lo que Dios había hecho en su interior. Había atravesado su alma con la lanza del amor divino. Pero mientras su espíritu volaba, su cuerpo y su nombre eran puestos a prueba. Teresa empezó a sentir una llamada más clara. No bastaba con vivir la experiencia de Dios. Había que reformar lo que se había dormido. El Carmelo necesitaba despertar. Miraba su convento y veía la tibieza que un día había atrapado su propio corazón. Visitas constantes, falta de recogimiento, comodidades, distracción. El Carmelo, nacido para la contemplación, se había convertido en una casa bulliciosa. Y en lo más profundo de su alma, escuchó la voz firme de Dios. Quiero que fundes un convento donde se viva el Evangelio de verdad. Así nació la reforma del Carmelo Descalzo. No fue un proyecto humano, sino una misión divina. Teresa deseaba volver al origen.
a la pobreza, al silencio, a la oración constante. Quería que las hermanas vivieran sin posesiones, sin privilegios, dependiendo solo de la providencia. Que nada distrajera el corazón del único necesario, Dios. Pero levantar un nuevo convento no era sencillo para una mujer en el siglo XVI. Tuvo que enfrentarse a superiores, a teólogos, a autoridades eclesiásticas, e incluso a hermanas de su propia orden que la consideraban rebelde. Algunos la acusaron de soberbia, otros de herejía. Pero Teresa sabía que no obraba por sí misma. Dios anda entre los pucheros, decía con ironía, recordando que lo divino habita incluso en lo más cotidiano. Entre caminos polvorientos y noches sin descanso, fue fundando conventos uno tras otro. San José, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Alba de Tormes. 17 fundaciones, levantadas con lágrimas y milagros. En cada una nueva batalla. En cada paso, una nueva gracia. A veces, la rechazaban. Otras veces, no tenía dinero ni para una tabla. Pero Dios nunca la dejó sola. Siempre aparecía alguien, en el momento exacto, que traía lo que hacía falta, una limosna, una casa, una palabra. Y Teresa comprendió que quien se abandona en Dios no camina sobre tierra firme, sino sobre la fe. Mientras tanto, sus visiones y éxtasis continuaban. Podía levitar durante la oración, y aunque trataba de resistirse por vergüenza, su cuerpo era arrebatado por una fuerza sobrenatural. Las hermanas del convento la miraban asombradas. Teresa lloraba, pedía a Dios que no la elevara más. Pero él seguía mostrando en su cuerpo la grandeza de su espíritu. Escribió libros que nacieron de su alma en oración. El libro de la vida, donde relató sus experiencias con una sinceridad desarmante. Camino de perfección, donde enseñó a orar con el corazón. Y Las moradas o el castillo interior, su obra maestra, donde describió el alma como un castillo de cristal con 7 moradas. Cada una más profunda, más luminosa, más cercana a Dios. En el centro del alma está Dios, decía. Y cuanto más se limpia el alma de sí misma, más cerca está de Él. En medio de esa vida interior ardiente, su cuerpo, enfermo y débil, comenzaba a desmoronarse. El dolor físico se volvió constante, fiebres, vómitos, agotamiento. Pero ni siquiera eso la detuvo. Viajaba por toda España en carretas, soportando caminos interminables. Solo por amor a Cristo. Sabía que su misión no era fundar muros, sino despertar almas. Cada fundación era una cruz. Cada convento, una nueva herida. Pero Teresa no veía en el sufrimiento un castigo, sino una oportunidad de unión con su esposo. El amor de Dios no se paga sino con amor, repetía. A sus hermanas les enseñaba la humildad de las cosas pequeñas. Rezar mientras cocinaban, ofrecer el cansancio. Ver en cada tarea doméstica un acto de amor. Porque para ella, la santidad no estaba en los éxtasis, sino en hacer con perfección lo ordinario, por amor a Dios. Los años finales la encontraron exhausta, pero llena de una serenidad luminosa. Sabía que su hora se acercaba. En Alba de Tormes, su cuerpo ya no podía más. Pidió recibir los sacramentos, y con voz débil pero firme, murmuró: «Al fin, Señor, soy hija de la Iglesia». Era la noche del 4 de octubre de 1582. El mismo día en que el calendario gregoriano reemplazaba al juliano. El mundo perdió un día. Pero el cielo ganó un alma. Murió en silencio, como vivió su oración. En entrega, en amor, en paz. Y cuentan las hermanas que el perfume de su cuerpo llenó el convento. Un aroma dulce que nunca pudieron explicar. Así partió Teresa. La mujer que amó sin medida. Que desafió el miedo. Y que enseñó al mundo que el verdadero milagro no está en ver visiones, sino en dejar que Dios habite dentro del alma y la haga suya por completo. Cuando el alma de Teresa se elevó al cielo aquella noche de octubre, el mundo no perdió una monja. Ganó una llama que jamás se apagaría. Su cuerpo descansó en la tierra silenciosa de Alba de Tormes. Pero su espíritu comenzó a caminar por la historia, como una voz que no pertenece a un siglo, sino al corazón humano mismo. Las hermanas que la vieron partir no sintieron solo tristeza. Sintieron una presencia viva, como si el aire del convento se hubiera vuelto oración. Una fragancia dulce llenó las habitaciones. Y los que estaban allí supieron que algo sobrenatural había sucedido. Dios había venido a buscar a su esposa. La noticia se esparció lentamente, pero con fuerza.
Aquella mujer que había desafiado normas, soportado sospechas y enfermedades. Ahora era recordada con veneración. El pueblo, las monjas, los teólogos y hasta los reyes empezaron a pronunciar su nombre con respeto. Su obra, su palabra, su mirada penetrante. Todo lo que ella había dejado comenzaba a germinar como semilla de cielo. Sus conventos siguieron creciendo. El Carmelo descalzo, aquella reforma nacida entre lágrimas y polvo de camino, se convirtió en un movimiento de renovación espiritual que trascendió fronteras. En cada convento fundado en su nombre se respiraba el mismo espíritu que ella encendió. El silencio, la pobreza, la oración y la confianza total en Dios. Su fuego cruzó mares. Llegó a América, a África, a Asia. Y en cada país, en cada idioma, las palabras de Teresa siguieron despertando almas dormidas. Mujeres y hombres que, leyendo sus escritos, sintieron lo mismo que ella. Que el amor divino es el mayor tesoro que puede poseer un alma humana. El tiempo la transformó en maestra universal. Quienes antes la llamaron visionaria o ilusa, ahora reconocían en sus obras una sabiduría que solo puede venir del Espíritu Santo. Y así, los siglos fueron testigos de un milagro silencioso. Las palabras de Teresa no envejecieron. Su mensaje seguía siendo nuevo, como si hubiese sido escrito para cada corazón que hoy busca paz en medio del ruido. En 1614, fue beatificada por el Papa Paulo V. Y 8 años más tarde, en 1622, el Papa Gregorio XV la elevó a los altares junto a otros grandes santos de su siglo. San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Isidro Labrador y San Felipe Neri. 5 antorchas, 5 luces encendidas. Pero la suya brillaba con una ternura distinta. La de una mujer que había enseñado al mundo a orar desde el alma. Y aún habría de venir otro honor, el más inesperado. El 27 de septiembre de 1970, el Papa Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia. La primera mujer en la historia en recibir ese título. Un reconocimiento no solo a su santidad, sino a su inteligencia espiritual, a la profundidad teológica y mística de sus escritos. Teresa, aquella monja sencilla de Ávila, era reconocida como maestra de toda la Iglesia universal. Su cuerpo incorrupto reposa todavía en Alba de Tormes. Y su corazón, aquel que fue atravesado por la lanza del amor, permanece aparte, guardado como una reliquia viva. Símbolo visible del misterio invisible que la consumió por dentro. Los que lo han visto dicen que parece latir aún, como si siguiera recordando el instante en que Dios lo tocó para siempre. Pero el verdadero legado de Santa Teresa no está en sus reliquias, sino en sus palabras. Palabras que cruzan siglos y continúan hablando al alma moderna. Al hombre cansado, a la mujer sin paz, al joven que busca sentido. Ella nos enseñó que la oración no es una obligación, sino un encuentro de amor. Que rezar no es repetir fórmulas, sino abrir el corazón. Que Dios no se encuentra en los templos majestuosos, sino en el silencio interior, en esa parte del alma donde nadie más puede entrar. Teresa nos mostró que la santidad no es perfección, sino entrega. Que el camino hacia Dios no está en hacer cosas grandes, sino en amar con humildad las pequeñas. Y que, aunque el alma atraviese sequedades, dudas y oscuridades, Dios nunca deja de habitar en ella. Su vida nos recuerda que la fe no se demuestra con palabras, sino con fuego. Ese fuego que purifica, que transforma, que hace del alma un espejo del cielo. Y tal vez, por eso, Santa Teresa no pertenece solo al Carmelo, sino a todos los que buscan a Dios entre el ruido del mundo. A todos los que sienten una sed que nada apaga. A todos los que sospechan que hay algo más dentro de sí mismos. Sus enseñanzas siguen siendo un camino de libertad interior. Buscar, escuchar, perseverar, amar. Ella nos invita a entrar en nuestro propio castillo interior. A recorrer sus moradas, una por una, hasta llegar al centro donde habita la presencia eterna. Y cuando uno llega allí, decía ella, ya no hay miedo, ya no hay vacío, ya no hay soledad, solo hay Dios. Y entonces el alma entiende lo que Teresa comprendió con lágrimas y gozo, que todo lo demás pasa, que todo lo demás se apaga, y que solo Dios basta. Hoy, siglos después, su voz sigue viva. Resuena en cada iglesia, en cada claustro, en cada corazón que ora en silencio. Santa Teresa de Jesús no fue solo una reformadora. Fue una revelación, una prueba de que el amor de Dios puede transformar una vida común en una historia eterna. Su fuego no terminó en Alba de Tormes.
Su fuego arde en cada alma que decide amar sin medida. Y si hoy la escuchas, si hoy sientes un llamado suave en el corazón, no lo ignores. Porque quizá, como a Teresa, Dios también te está diciendo en silencio, déjame habitar en ti. Y cuando todo se apague, cuando el alma busque su descanso, sus palabras serán nuestro refugio. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. La historia de Santa Teresa de Jesús no es solo el relato de una santa del pasado. Es un espejo en el que todos podemos mirarnos. Porque como ella, también nosotros atravesamos cansancio, dudas y momentos en que el alma se siente vacía. Y en esos instantes, cuando parece que la fe se apaga, su voz vuelve a resonar con la misma fuerza de siempre. Nada te turbe, nada te espante. Santa Teresa supo lo que era el desánimo. Conoció el peso de los días sin consuelo, las noches sin respuestas, la oración que parece no decir nada. Y sin embargo, nunca se rindió. Su secreto fue mirar más allá del momento. Recordar que todo pasa. Y que el alma, si se mantiene fiel, siempre encontrará a Dios esperándola en el silencio. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a seguir descubriendo su sabiduría viva. En nuestro canal encontrarás una reflexión dedicada justamente a eso. Cómo enfrentar el desánimo desde las enseñanzas de Santa Teresa de Jesús. Un video donde sus palabras, llenas de ternura y verdad, te ayudarán a comprender que incluso en la oscuridad, Dios sigue obrando, y que el amor, cuando es verdadero, nunca deja de arder. Te invito a quedarte con nosotros, a seguir profundizando en la vida de los santos, en esas almas que, como Teresa, encendieron el mundo con su fe. Suscríbete a este canal, comparte este mensaje, y forma parte de esta comunidad que busca lo mismo que ella buscó. La presencia de Dios en lo ordinario, la paz en medio del ruido, y el amor que no se apaga jamás. Porque cada historia que contamos aquí en la voz de los santos, es un recordatorio de que la santidad no está lejos, que no es imposible, que comienza cuando un corazón cansado se atreve a decir, Señor, solo tú bastas.